Mi infancia es muy compleja, porque yo nací en Marmolejo, me llevaron a Barcelona, porque en aquella época todo el mundo se iba a Cataluña. Mis tíos vendieron la casa, las cabras, lo vendieron todo y compraron un piso en Barcelona y se fueron todos allí y mi padre se fue con ellos. Claro, yo tenía 4 añitos, mi hermano, que estaba uno que ha fallecido, el que iba detrás de mí, y nos vemos allí en Barcelona, en San Adrián del Besós, Badalona, y ahí fue mi primer contacto con un lápiz y un papel, con 3 añitos. Estaban mis tíos comiendo, el primer recuerdo que tengo yo de vida. Estaban mis tíos comiendo y yo tirado en el suelo, viéndolo, y se me ocurrió coger un papel y si quieres te hago el dibujo que hice, porque lo tengo todavía en la cabeza. Pero claro, con 3 añitos, sentado en el papel, yo empecé, digo, veía así una cosa, así, una silla, una persona. Es que lo recuerdo como lo hice, ¿sabes? Sí, el plato, con la cuchara, tú imagínate un niño con 3 añitos, que yo ahora es cuando me di cuenta, ¿no? Que es la cosa que hice. Las personas, total, ahí comiendo, tal. Cuando mi tía vio eso, yo me acuerdo que dio un grito. ¡Era lo que ha hecho! Todos allí mirando. Digo, pero si para mí es normal. Nunca lo había hecho, no me acuerdo. Para mí es normal hacer estas cosas, pero cuando yo vi la reacción de mi familia, digo, esto me creó adicción. Digo, yo para si sentirme tangible, para sentirme importante. Yo creo que fue por eso, porque desde entonces yo vi que a través de la pintura llamaba la atención. Luego la verdad que me encontré un cuadro en la basura, con muchos colorines, muchas cositas. Yo nunca había visto un cuadro. Son mis primeros 2 recuerdos de mi vida. Y entre esto que hice y luego la pintura, creo que en mí se creó, y casualmente la Virgen Negra de Montserrat también. Digo, mira, parece que era una premonición, porque eso ha llegado muchos años después. Como si se cerrara un poquito el círculo. Y yo siempre que lo hablo, veo que no hay otro origen, no hay nada más antes que yo recuerde. Ahí fue el origen. Cuando yo veo el independentismo, este tipo de cosas, y digo, oye, que Barcelona también pertenece a un andaluz y a muchos andaluces. Es que me parece, es que Barcelona forma parte de mi imaginario. Nos fuimos pronto, luego volvimos otra vez, nos fuimos a Valladolid y así hasta los 9 años estuvimos yendo y viniendo porque mi padre no sabía muy bien dónde ubicarse. Mi abuelo era ferroviario, estaba destinado en Valladolid, nos fuimos un poco a la inercia de su calor tal y cual también. Estuvimos allí 3 años, que fue mi infancia más feliz en Medina del Campo, de la provincia de Valladolid, y luego ya nos volvimos otra vez al pueblo y empezaron ya las penas. Porque yo hasta ese momento había vivido. La ropa me la hacía un sastre, no había precariedad de ningún tipo. Pero fue llegar a Marmolejo con 9 o 10 añitos y todo cambió. Yo no entendía a la gente hablar, porque yo venía de hablar castellano, y empezó también un poquito, entre comillas, el bullying, de niño rubito, blanquito. Es que son muchas cosas las que conforman, pienso yo, a un artista. Hasta que me fui a la mili. Hice la escuela, el EGB, y luego, pues, que no lo acabé, porque el mayor de 6 hermanos, bueno, sin contar que con 12 años fuimos a Francia, estuvimos trabajando de migrante en Francia, cogiendo pistolilla, como todo el mundo en aquella época, levantándome a las 5:30 de la mañana, junto con mi padre, y dibujando cuando podía, jugando de madrugada, con los coches yo me hacía de piedra. Con 12 años te sale la fuerza de jugar. Te buscas cualquier rinconcito para coger una piedra, crees que es un coche, y me acuerdo de una noguera que había allí en la oscuridad, con una lucecita. Yo, con 12 años, después de estar todo el día trabajando, mientras mi madre hacía la cena, tal y cual, me ponía ya a jugar. Con 23 o 24 años me apunté a la UNED para estudiar la carrera de Ciencia Física para la Astrofísica. Yo quería ser astrofísico. Y me tiré 7 años estudiando de noche y trabajando de día, hasta que ya un día me dio un colapso y ya tuve que dejar porque tenía que criar a mis hijas. Tengo 3, una enfermera, otra arqueóloga y otra con 2 carreras. O sea, también me preocupaba que mis hijas tengan formación y no necesiten a nadie como mujeres, porque yo cuando tuve a mi hija la mayor, con los valores de hace 30 y tantos años, eso que te decía la mujer, tú a la cocina, y yo eso lo oía, y digo, no creo que sea. Y yo con mi hija así pequeñita, recién nacida, dije con mi niña, digo, yo no te voy a educar como una mujer, ni como una, te voy a educar como una persona. Y hoy es jefa de un equipo de enfermeras en un geriátrico, la otra es arqueóloga, tengo otra que ha estudiado ciencias matemáticas en Francia y ahora ha escrito un libro de poesía que está muy reconocido aquí a nivel nacional. Y yo a ellas no la he dirigido, ya he dejado que sean, yo nunca la he condicionado ni como mujer, ni como hombre, ni como personas. Estamos en Marmolejo, de Marmolejo me fui a Javea, porque yo era locutor de radio, monté la radio de Marmolejo, junto con un grupo de gente. Yo era locutor de radio, tenía un programa de 12 a 2 de la mañana, llamaba Hora de Gatos.
Me cogieron un poquito tirria porque los estudiantes dicen que escuchando mi programa no podían estudiar. Dice que no se concentraba. Digo, eso es bueno. Y llegué a ser el presidente de la radio. Hubo unos problemillas así con el alcalde, que yo quería montar un negocio, pedí una subvención tal y cual para la juventud que queremos, y al final lo que me dijeron no fue, y cogí esa misma noche la herramienta, yo y mi padre, y nos fuimos a Javea a buscar trabajo en la construcción. Esa misma noche. Se vino mi novia, ella es francesa, de Burdeos. Yo la conocí de migrante. Yo estaba de migrante y ya estaba de vacaciones. 7 años escribiéndonos cartas, y ya cuando ya había acabado yo la miel y ya me fui con mi padre a Alicante a trabajar, pues le dije, oye, que tengo trabajo estable, nunca lo había tenido hasta ahora, y que creo que ahora sí podemos hacer una vida en común los dos. Tengo un trabajo, un sueldo todos los meses, fijo. Digo, y ella trabajaba en un laboratorio de farmacia, lo dejó todo su estudio, todo. Lleva 5 años trabajando en un laboratorio de farmacia, jefa, con 21 años o 22 que tenía, y se vino a Alicante conmigo, con una mano delante y otra detrás, como quien dice, y ahí empezamos los dos sin nada, y tuvimos la mayor, luego la mediana, hasta que nos fuimos otra vez de ahí, vino una crisis fatal allí de la construcción, de todo, allí no se podía vivir ya, y nos vinimos a Córdoba, a Pedro Abad. Yo tendría 26 años tenía yo. Tuve un accidente aquí en el cuello que me tuvieron que coger y llevarme a Jaén corriendo pensando que tenía una lesión medular. Vi toda mi vida. Y bueno, luego ya pues en la construcción, porque yo estaba trabajando en la construcción. Yo estaba en la construcción y en las paredes pintaba caricaturas de todos los obreros. Yo he parado obras de 200 personas en una obra, porque decía caricaturas, dando el bocadillo, comiendo el bocadillo en un sitio y comiendo el bocadillo en una mano y haciendo caricaturas de memoria de los obreros en las paredes. Cuando eso se daban cuenta, que normalmente eran los sótanos, se llenaba todo de albañiles, se paraba la obra y es que yo era un escándalo. ¿Quién ha hecho esto? Y yo no decía nada, digo, a ver si me van a despedir, que va. Los pintores que iban a pintar las paredes de blanco, que decían que no, que ellos no tapaban eso. Yo no tapo esto. Échale barniz, que hacía un recuerdo para... No, que hay que taparlo, que en el proyecto viene que hay que tapar esto. Los pintores de blanco, las caras... O sea, yo he vivido y también he hecho retratos a lápiz, que yo empecé haciendo retratos a lápiz, nunca se me ha dado mal el retrato. Yo mi primer retrato lo vendí a 2 pesetas con 3 o 4 añitos y me lo pagaron un chiquillo, me dio 2 pesetas. Y la cosa también estaba fatal por allí, por Córdoba, en aquella época, que fueron años muy duros, y cogimos y vinimos aquí, a Toledo. Pues llevo ya 30 y tantos años ya. Bueno, he estado en Polán, uno de aquí a lo de Toledo, en Argés, que ahí es donde más tiempo he estado, y ahora estamos en Urda. Siempre detrás del trabajo, porque a la gente se le ha olvidado de que antes el trabajo había que ir a buscarlo. Había que moverse para trabajar. Y si no tenías coche, que no teníamos coche, pues te cogías el autobús, el avión, el tren, pero te movías. Ahora parece que si no tienes coche ya no puedes hacer nada. Yo nunca he ido a dar clases, yo nunca he dado clases, porque te cuento mi bagaje con las clases es muy surrealista. Yo estuve dando clases 2 días con Matías Ruz, un pintor de Arjona, Arjonilla, con un cierto prestigio, que ya se retiró en su pueblo, no sé si era Arjona o Arjonilla. Y el hombre montó allí en el ayuntamiento un taller para pintores, jóvenes pintores, y yo iba todos los días desde Marmolejo en bicicleta a Arjonilla. Y luego también iba a Andújar a dar clases por la noche, después en Bellas Artes, aquí en el Círculo de Bellas Artes, también ya de mayor, con mis hijas y eso, dejaba de trabajar y me iba al Círculo de Bellas Artes hasta las tantas. He hecho todo lo posible, aparte de leerme todos los libros de pintura y dibujo de la biblioteca de mi pueblo. Todo, siempre formándome, pero en el momento que yo tenía, en los huecos que yo buscaba, que yo muchas veces lo pienso, digo, pero vamos a ver, tú después de trabajar en mi empresa, he sido jefe de obra de patrimonio monumental, he estado 5 años haciendo dibujos animados, estuvimos a punto ya de colaborar con Disney, lo último, con el de Don Quijote, ese de Sancho Quijote, Cruz Delgado, los Fruitis, también estuve trabajando con los Fruitis, o sea, he hecho varias cosas, pensando que eso era arte. Porque como era dibujar, digo, bueno, pues ya estoy yo en mi mundo y vivir del arte como imposible, o era imposible. Yo llevo 9 años de autónomo, de artista, y casi con 3.000 obras vendidas en todo el mundo. Subastada, vendida y tal. Y vivo perfectamente de mi pintura. Hasta el punto de que si ahora fuéramos al estudio, tendría 4 o 5 cuadros. Es que no soy capaz de aguantar más cuadros en la casa, porque nada más ponerlo en internet, siempre me ha interesado, tal, o en la subasta, no soy capaz. Ahora me han llamado aquí en Consuegra para un evento que hay ahora en enero, y me dice, por favor, hombre, que queremos, que sabemos que estás por aquí, y bien, me veo el libro en juntar 5 cuadros, y lo voy a intentar hacer, porque todo lo que hago va a la productora, me lo piden, ya de encargo, subastas, yo ya no tengo que hacer prácticamente nada. Lo que pasa es que hay mucha gente que se queda en el camino porque no creen, no tienen fe. Esto es un acto de fe. Esto es un acto de fe. Vivir el arte, y bien, no se lo cree la gente. Le digo, créelo, ten fe, pero tendrás que hacer más.
Ahora estoy dándole clase a un pintor, hace ilustración de libros, todo tipo de cosas, y no es capaz de vender un cuadro ni de vivir de la pintura. Y me pidió, por favor, dime algo que hace. Y estoy trabajando con él. Ya he hecho con algunos pintores, he hecho tutoriales, lo intentan, se cansa o no puede o no sabe y al final lo deja. Entonces yo digo, joder, porque yo creo que lo que yo hago no tiene valor. Pero me doy cuenta de que el 6% de personas que habemos en España de alguna forma reconocido que pintamos, pertenecer al 6% de los que viven del arte. Yo me imagino, cuando era pequeño, que yo hubiera conocido a alguien sin egocentrismo, como yo, que a mí me gustaba dibujar, y que yo viera un pintor, que vive de la pintura, que no va a coger aceituna, que no va a coger algodón, que no va a rebuscar, que no va a la obra, sino que vive de lo que yo hago gratis, vive de dibujar o pintar. Eso para mí sería lo más. Nunca he conocido a nadie así. Bueno, pues yo lo he conseguido. Y en mi pueblo, que yo me he ofrecido a ir gratis a dar talleres, como lo hago aquí en Toledo, digo, yo por mi pueblo, por la gente esa que ahora tiene la misma ilusión que tenía yo estoy dispuesto a ir en mi pueblo a dar talleres, a dar clases o conferencias, lo que queráis. Me siento querido por la gente de mi pueblo, sobre todo la gente de mi barrio y la gente de mi pueblo ahora que ya van viendo cosas, pero por instituciones no. Estoy haciendo talleres en las escuelas sobre el bullying, sobre este tipo de cosas, lo estoy haciendo útil a la gente. Yo cojo a dos chiquillos que no se pueden ni ver y le digo que se hagan un retrato mutuamente, y cuando se acaban de hacer, bueno, cuesta hasta que se hacen el retrato, pero cuando se acaban el retrato son amigos, ¿eh? Y eso ha pasado en la escuela de Toledo. No lo han filmado, no lo han sacado a la luz. Digo, ¿pero por qué? Y me dicen los profesores, es que los profesores somos nosotros. Digo, mire, yo aquí no vengo con ninguna pretensión de enseñar ni educar a nadie, pero yo, a través del arte, yo confío en el arte. Yo trabajo ahora mismo para una subastadora holandesa, se llama Katawiki. Posiblemente sea la subastadora más importante del mundo, que es muy difícil consolidarse. Yo llevo 9 años con ella ininterrumpidamente, sin fiesta ni nada. A ver, me piden todo lo que haga. Al principio a lo mejor te cogían 2 o 3 o no te cogían ninguno, y ahora si mando 200 me los cogen al mes, 200. Yo estoy ahora mismo mandándole entre 25 y 30 cuadros al mes, además de los encargos que tengo de gente de fuera, empresas de interiorismo, hacer obras en gran formato. O sea, esto si no es pasión, no se puede, ¿no? Yo he trabajado, yo sé lo que es trabajar. Esto si no es pasión, no, porque lo puede hacer un día, pero vivir así, el estrés, el cliente, los viajes de las obras hasta que llegan, la preparación. O sea, esto me doy cuenta que en ese sentido sí puedo ser un artista, en lo que es buscarme la fórmula y asesorar, que le estoy dando asesoramiento a gente que no sabe. Dice, ¿pero qué es? Digo, ¿sabes cuál es el verdadero valor? La humildad. Y no creerte nada, y sentirte aprendiz, y estar siempre atento, y ser respetuoso, y ser profesional. Y ahí, por lo visto, hay gente, por lo visto, no se lleva eso. Pero es que para ser artista tiene que tener, para mí, desde mi punto de vista, un rigor. Que yo he sido jefe de obra, de patrimonio, he tenido gente, he tenido empresa, he tenido gente trabajando, he hecho obras de muchísima responsabilidad, sé lo que es tener gente. Todo Toledo la restauré yo en el año 98, y por toda España, Alfonso, todo. Y según la empresa de Madrid, que era la que nos daba a nosotros el trabajo, yo no lo he dicho, pero llegaron a decir que posiblemente era el mejor restaurador de España. Porque yo eso lo vivía. Yo llegar a un monumento, a un edificio histórico, y verlo hecho polvo, y parece que me hablaba. Era algo artístico, decir, te voy a dar otra vez la vida, pero respetando tu tiempo, tu pátina, tu esencia, sin hacer algo nuevo. Yo cuando veo estas restauraciones que veo por ahí algunas veces, digo, mira, tú te puedes meter hasta en la cárcel. Y si lo pienso bien, posiblemente al 50% sea mi trabajo de pasión en la restauración monumental, porque a mí me hablan las piedras, como quien dice. Primero, el 50% es que no se te caiga el monumento mientras tú intervienes. Y el otro 50% es hacerlo. Porque eso nada más abrir la puerta se te puede caer. Pero yo es que a mí llegaban los jefes, los arquitectos, y decían, a ver, llegaba al monumento, me ponía así de espalda, lo tocaba o lo volía un poquito. Digo, hay que empezar por allí, porque si empiezas por aquí se te cae. Y a ese nivel, a sentir el latido del monumento. O sea, ponerme allí, ¿por dónde empezamos, Paco? No, es que me hablaban, es que sentía. Y ha salvado vidas. Yo he tenido intuiciones de cosas que digo, mira, según el proyecto era aquello y se cayó. Si llegamos a estar allí, se mata a la gente. Digo, mira, cosa mística. Hasta ese punto tienes que conectar con uno mismo, con tu entorno, con lo que haces. Vender un cuadro. Sí, vender un cuadro. Puedes vender un café, puedes vender una barra de pan, puedes vender. Pero un cuadro, puedes pasar, entre comillas, puedes pasar sin eso. Vender un cuadro que es algo lúdico, que algo. Yo me sorprendo cada día, digo, yo no lo haría ni yo, ni yo compraría un cuadro, fíjate lo que te digo, porque lo veo tan innecesario y sin embargo, pues, vendo cuadro, vendo todo, no es que venda cuadro, vendo todo.
Me levanto por la mañana así, digo, a ver si estoy en coma y lo estoy soñando. 9 años, ininterrumpido, vamos, todos los días. Yo tenía mi empresa, era autónoma, yo ya acabó el tema de la restauración monumental, ya no se restauraba en los pueblos, había mucho dinero para restaurar monumentos, y sobre todo Caja Madrid puso mucho dinero, pero llegó un momento en que ya no se restauraba. Y yo ya, pues antes de que la cosa fuera peor, luego la empresa también empezó a tener problemas, digo, yo cogí mi gente, tal y cual, me monté una empresa de reforma y me llevé el mundo de la restauración a una reforma. Yo cogía un sótano o una cochera y te la ambientaba al siglo XVII. Vamos, que parecía como un escenario. Y había mucho trabajo de ese tipo y lo disfrutamos mucho. Hasta que ya poco a poco la gente ya tenía que hacerlo justito, ya no se podía permitir el lujo de hacer ciertas cosas y acabamos simplemente trabajando de una empresa de reformas. También la construcción, el año 98, 2007, 2008 también empezó a bajar mucho. Yo nunca me he quedado parado, pero empezó a bajar de forma que ya me quedé prácticamente solo. Tuve que vender herramientas, y tenía cuadros en la casa. Yo los pintaba, los dejaba en la casa, los amontonaba allí. Pues voy a coger ese cuadro, lo voy a llevar a una galería ahí en Toledo. Lo llevaba y veía que me llamaba, oye, que se ha vendido, si quieres puedes traer otro. Vale. Y empecé a llevar a la galería. La señora, la galerista en Toledo que me puso Gonzo, me lo puso ella, Gonzo, me vendía cuadros. Una tal Soledad Arroyo fue la que me puso el nombre. Llegué un día allí a la galería y dice, Gonzo. Y yo miré para atrás y iba a que viene otro. No, Gonzo eres tú. ¿Gonzo de qué? Digo, por González. Dice, no, Gonzo. Yo no sé lo que es Gonzo, pero bueno, sí sé más lo que es. Gonzo es luchador, es alguien que tiene muchas versiones y fuerza, tiene muchas cosas con la fuerza. Pues la cosa es que la mujer, es un tanto mística también, pues ella vio que yo me tenía que llamar Gonzo. Y fue tanto lo que me ayudó, lo que me apoyó y todo, la autoestima que me dio. Digo, pues mira, voy a dejar que me ponga Gonzo. Venga, pues ya está, Gonzo. Me sentí como un poco un perro. Digo, mira, me ha puesto nombre. Y yo estaba muy contento con que fuera Francisco, porque yo siempre, humildemente, yo quería que mi pintura fuera reflejo de la humildad de la firma. Francisco, ya está. El nombre de Pilar. Y sí, dije, bueno, pues ya está, me lo has puesto tú. Te agradezco tanto todo lo que estás haciendo por mí que vale, Gonzo, ya está, me llamo Gonzo. Y esto fue ya en el 2003 o cosas así. Y me quedé con Gonzo. Fue mi madrina, mi hada madrina, ¿eh? Me están ofreciendo cosas, me están viniendo galerías también queriéndome visitar. Digo, por favor, de Canadá me venía ahora una a llevarse cuadros. Digo, pero si no tengo. Y la han pospuesto, otra de Francia también la ha pospuesto. Yo he tenido que renunciar a mi jubilación si quiero ser artista. Fui a Hacienda o a la Seguridad Social a preguntar, digo, oye, ¿esto cómo se jubila un artista? Dice un artista, pues nada, si quieres seguir siendo artista, no puedes cobrar la jubilación. Y si quieres cobrar la jubilación, tienes solamente una cantidad de dinero insignificante que puedes facturar. Digo, ¿será posible que hasta en esto tengo yo que tomar decisiones? Porque ya dejar yo mi trabajo, como yo estaba en mi trabajo de reforma, de cosas, yo ganaba dinerito, tal. Dejar una seguridad profesional a ese trance de empezar a vivir de la pintura da vértigo. Además coincidió con la muerte de mi padre, de un hermano mío. Me metí 2 años en un cuartito así como este a buscar un estilo. Me cogí 400 pintores de todo el mundo, vivo y muerto, y este no me gusta, este sí me gusta, de este me gusta esto. Luego de los 100, de los 400, 100, de los 100, y me quedé con 3 o 4. Digo, yo quiero pintar cosas parecidas a este. Y todo eso en 2 años, con la muerte que te he dicho, tal. Bueno, yo ya ni me peinaba. Y empecé a sacar ya por lo que estoy haciendo ahora mismo. El milagro es que solo se puede salir por donde se entra. Has entrado por la vida, con experiencia, con sacrificio, con todo tipo de cositas, y tienes que salir por ahí. Porque es solamente la única forma de reconocer el camino es saliendo por donde has entrado. Reconoces el camino y aprendes de él. Si te dan un atajo, si te dan el atajo, no te complica. Ahora pasa, no estás aprendiendo, encima te está engañando. Entonces, todo va por ahí. Si es que vivir del arte es muy difícil. Yo lo reconozco. No, difícil no, es imposible. Porque incluso trabajando para la subastadora que yo trabajo, si yo no hubiera sido como soy, tuviera los valores que tengo, me hubieran de hecho me echaron a los 2 o 3 meses. Claro, porque yo creía que cualquier cosa que yo mandaba me la subastaba y digo, me da igual lo que gane, pues se lo sumo a mi sueldo. Y decía, no, si tú no tienes una media de productividad, aquí hay un montón de pintores de todo el mundo que están intentando entrar y lo mismo que tú quieren estar. Y si no produces, tú estás fuera. Y si produces, estás dentro. Pues me echaron. Yo en esa subastadora subasté un cuadro de Don Quijote que yo quería y que no lo quería subastar, y se subastó. Y a un precio que yo no quería.
Y me llamó la jefa de subasta de España. Dice, oye, por favor, accede a la subasta, entrega el cuadro, aunque no haya sido el dinero que tú esperabas, pero es que es un cuadro que se lo ha comprado una persona muy importante de Holanda, que es un actor, un periodista, yo no sé qué, y está hablando de tu cuadro a los medios de comunicación en Holanda, tal. Y te va a dar mucha publicidad. Digo, a mí me da igual, que yo... Y vi la mujer tan agobiada, lo voy a hacer por usted, que no la conozco, lo voy a hacer por usted para que no le cree problema. Bueno, pues mira qué casualidad. Cuando me echaron, me vi que, bueno, yo no sabía que te echaban si no tenías producción, y eso nadie me lo dijo a los 3 meses. Y se me ocurrió llamarla. Digo, oye, mira, que me han echado. Y sí, es que esto funciona así, y ya no te cogen más. Y gracias que pasó lo del cuadrito, digo, una cosa, digo, ¿me hace el favor de darme otra oportunidad? Dice, eso es muy complicado porque esto todo es muy... Dice, pero lo voy a mirar. Y a los pocos días me llamó diciendo que me habían cogido otra vez. Si yo hubiera sido un tío chulo, arrogante, como muchos que yo conozco en la pintura, oye, es que mi cuadro vale tanto, y si no... No, tú verás. Yo sé lo que vale un metro cuadrado en Madrid, por poner un cuadrito. Si yo vendo un cuadro, por ejemplo, por 20 euros y lo cuelgan en la pared de una casa y lo ven los familiares, lo ve la familia, lo ven los niños, lo ve toda la gente que vive, digo, oye, me han dado 20 euros y encima tengo ahí un cuadro permanente que lo está viendo gente. Y para tenerlo en mi casa debajo de la cama, pues... Y así empecé, cediendo cuadros, mal vendiéndolos, casi regalándolos. La gente que pinta no se cree que hay que pasar por eso. Es que hay que tener mucho bagaje para entender que un metro cuadrado en una casa es un privilegio, gratis, y encima te ha dado 50 euros. Tú no eres consciente de que ese espacio en una galería en Madrid o en cualquier sitio vale un dinero, y ahí te lo están haciendo, y encima que te han pagado, y lo va a ver la familia, lo va a ver los amigos, lo va a ver el entorno, un entorno, otro entorno, son muchos entornos, por aquí, gonzo, luego lo ven en las redes, no se hace de un día a otro, pero te das cuenta de que a lo mejor ese es el camino. A ver cómo te lo digo, si pinto 200 cuadros que salen. El presidente de Vodafone España compró un cuadro mío, la Casa Real tiene cuadros míos, hay mucha gente importante, que el hombre G, el cantante, a ver, algunos me dicen que no lo diga, en todo el mundo. Yo empecé como abstracto y gané un concurso de pintura de 11.000 euros que me quitaron. Es una plataforma de arte, se llamaba Arte 10 en internet, esto hacía 15 años. Y yo era bastante activo en la plataforma hasta el punto de que aumentó muchísimos seguidores por mi debate, por mis cosas, ¿no? Y bueno, se le ocurrió a la plataforma hacer un concurso entre todos los pintores de todo el mundo y lo gané. Era un cuadro abstracto. Yo empecé como abstracto expresionista, porque a mí la materia, el tocar las texturas, eso siempre me ha gustado, ¿no? La impronta de... Luego me di cuenta que no, que había que coger el oficio, estudiarlo bien, la teoría del color. Ahora se puede decir que mi pintura es una pintura mágico-realista. Es una pintura que utilizo el realismo para contar algo onírico. Siempre intento contar algo, que parezca sugerir algo, un sitio. Sobre todo lo que intento es pintar un sitio donde yo me recojo, donde hago que una cosa parezca un paisaje cuando realmente es una habitación, que algo que parece que es profundidad y sin embargo se refleja tu sombra en ese. Hago cositas que la gente está valorando, de ahí viene lo de la dorsalidad, personaje de espaldas, tanto melancólico, buscando, y animales. He pintado muchos toros, muchos perros. Reconozco más humanidad en muchos perros que mucha gente. Me llama mucho la atención la mirada de los perros, la pureza que no encuentro en mirada de gente. Y ese brillo, esa verdad. Yo tengo una perra, Pastina, y tiene más humanidad, mi perra. Yo veo más, y tengo caballos, tal igual, veo más humanidad ahora mismo en los animales, sin ser animalista de esto de que hay que defender los animales. No, cuidado, yo sé lo que es un perro y una persona, y un caballo, pero también entiendo de que ellos actualmente nos están demostrando unos valores que nosotros estamos perdiendo. Y yo lo encuentro, y me llama la atención, en vez de pintar un rostro de una persona, que también lo hago, retrato, me llama la atención la mirada de un perro. Digo, sí. Ahora estoy en un realismo mágico, se suele llamar. Un realismo mágico, buscando más el concepto. Ya no me preocupo de pintar la gotita de rocío en la manzana. Eso ya se hace cuando está aprendiendo la técnica, pero ahora yo evito evocar esa emoción de ver la gotita de rocío en la manzana, pero sin pintar la manzana, ni pintar, a lo mejor pintando una piedra. O sea, estoy en eso, de evocar, sugerir, llevarte a otro terreno, aislarte cuando ves un cuadro mío de la realidad y llevarte a un sitio tranquilo donde te puedas recoger o intimar contigo misma. Mi literatura tiene que ver con la historia, con otro tipo de cosas. Por ejemplo, la novela, pues no es un género que a mí... Porque yo sé que siempre la novela cogen la realidad para interpretarla, crean los personajes, para contar una verdad, ¿no? Muchas veces darle un poco rodeo a la verdad con personajes ficticios para contar.
Pero es que a mí me gusta ir a la verdad. Me gusta más la literatura de historia y de los patrones que conforman todo lo que está pasando, porque todo lo que está pasando para mí está sujeto a unos patrones inamovibles a lo largo de la historia y ahora más que nunca hay que agarrarse a ellos. Yo me pregunto siempre, ¿por qué pinta? Una persona, ¿por qué pinta? ¿Por qué escribe? ¿Por qué hace algo que en principio no es útil? En la prehistoria, ¿por qué eran todo el mundo ahí pendiente de comer, de cazar, de cosas pragmáticas? Y alguien, un loco, hubiera sido un loco, ¿no? Alguien coge alimento, grasa, lo mezcla con sangre, lo que sea, y de pronto se aparta de la tribu, se va a una pared y empieza a hacer signos y dice, tío, está loco. Eso no lo hace. Y gasta la sangre que nos la comemos, la mezclamos con los alimentos o los vegetales para teñir. Es por qué el ser humano en algún momento de nuestra existencia dejamos lo pragmático y empezamos a hacer algo que no tiene que ver con la subsistencia y al mismo tiempo reproducir. Eso a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? El arte. Se piensa que el arte es coger un cuadrito, pues colocarlo ahí o hacer... Que no, que el arte es, lo digo de una entrevista que me hicieron con 18 años, lo dije con 18 años, el arte es útil si se sabe llevar al sitio. Tiene todos los elementos de utilidad para cualquier vertiente en la arquitectura. Yo creo que un cirujano artista, cuando está cosiendo, está haciendo, o no solamente cosiendo, sino con la intuición de un artista, un cirujano es más tu cirujano. Cualquier profesional con la emoción de un artista o la pasión de un artista es mejor profesional. Porque lo que te hace abrir la mente a aspectos de la realidad que, como en la prehistoria, no los vemos, pero que están ahí. Yo creo que miré de este mundo sin sentirme que soy ni pintor, ni artista, ni nada. Y vivo de la pintura, pago cada 3 meses impuestos y cada vez que me pasa el trimestre sé que soy pintor. Pero aún así no me siento artista, porque me parece tan grande esa palabra, me parece tan seria. Hay mucha gente que yo conozco que se autodice soy artista o me dedico al arte, aunque no vendan, pero se dice. Y yo no. Y en el 2017, casualmente, yo no sabía nada de los templarios. Y casualmente me encontré en un montón de libros que estaban quemando libros. Una de mis aficiones es leer, pero claro, una literatura. Y rescaté a uno sin mirar, cogí un libro. Y era sobre los templarios, sobre un tratado sobre el temple. Lo leí y digo, esto yo no sé ni qué, no me interesaba tal igual. Y un día estaba yo de figurante, mis hijas me apuntaron a una película y iba de figurante ahí en el castillo de la Puebla de Montalbán, en un castillo, y empecé a ver unos signos de estos de canteros. Yo lo había visto en el libro y me quedé un poco flipado, conecté las dos cosas y te quiero decir que parece una tontería lo que te voy a decir, pero en esa época yo estaba un poco disperso, no voy a decir perdido. Empecé un poco a leer sobre el tema, sobre esos patrones de verdad, esos patrones también anclados un poquito entre, sin ser católico ni ser cristiano absoluto, pero sí hay una fuerza con la naturaleza, una relación con la naturaleza. Para entender lo que está pasando, hoy en día te tienes que sujetar a valores eternos y a ellos me empezaron a dar, y gracias a eso, a donde quiero ya parar, me ha ayudado mucho para la pintura, porque hay veces que en este mundo de la pintura, si no tienes un soporte, aparte de mi mujer, que es mi soporte, como quien dice, porque ella me ha apoyado siempre, pero hay que tener algo más, ¿eh? Y no te lo da tampoco la religión tal conforme te la han explicado desde chiquitito, tampoco te lo da lo que hay actualmente, estos valores que están. Entonces hay algo intermedio entre la tierra y el cielo que yo soy templario. No estoy ordenado, pero hay muchos que están ordenados y hablas con ellos y aprendo hasta de cuando doy talleres de chiquillos, de colegio, cómo pinta un niño con síndrome de Down, cómo atiende más al color que a la forma y es más emotivo el color, la forma de un síndrome de Down que cuando un niño de 10 o 15 años quiere pintar todos los detallitos y de tanto ver pierden la esencia de lo que es el arte. Y los síndromes de Down, con la experiencia que yo tengo en concursos que he ido de jurado tal, yo veo que el Down atiende más a lo que yo entiendo que es el arte. Yo empecé estudiando a François Bar, un pintor francés realista que me encanta, Miguel Macaya, también me ha inspirado un montón, pero es que puedo pasar, por ejemplo, a Philippe Guston, que es una pintura que el que la vea dice, ¿esto quién la ha hecho? Un chiquillo, y te das cuenta lo difícil que es pintar un Philippe Guston. Ahora me dicen que soy un fascista, con todo lo que yo he pasado en la vida me dicen que soy fascista. Yo soy realista y valoro lo que hace cada cual. Yo no voy en plan sistemático ni sectario, oye, tú eres esto porque sí, no.
Yo valoro las cosas. Déjame a mí, valóralas tú también. También valora que lo que te estoy contando, que hay mucha gente que lo sabe, y cuando ya empiezo a decir sacrificio, lucha, constancia, si no tienes tiempo, búscalo, si quieres algo, persíguelo, siempre sin hacerle daño a nadie, aportando, siempre en positivo, tal y cual. Hay veces que ya no puedes, la cabeza no da, que te coges el pincel y no sabes, que te queda vacío. Y cuando eso me pasa, me tiro 3 días sin poder coger un pincel. Te quedas vacío, como si no supieras pintar. O sea, yo veo mis cuadros y digo, ¿cómo yo he podido hacer esto? Porque no me lo creo. Digo, yo ahora mismo con la cabeza como la tengo, ¿cómo he podido hacer esto? Entonces cuando reconoces que sí tienes valor, que sí tienes un cierto valor por lo que haces, pero que esto es muy difícil, porque hay veces que no puedes. Hay veces que hay que pagar facturas. Yo estoy haciendo mi casa, he comprado una finca, tengo mi caballo, estoy ayudando a mis hijas, un montón de cosas, y todo sale de pintar un cuadrito. Y digo, esto yo lo hacía antes gratis y nadie me daba nada. Y decía en el pueblo, escucha, el entusiasmado ese. Yo para vivir, te hago la casa esta, te hago ese edificio. Yo para vivir sé hacer cosas que se hacen. O si hubiera estudiado una carrera, pues la gente estudia y aprende bien su oficio, puede ser mejor, puede ser peor, pero acaba viviendo de lo que ha aprendido. Pero es que lo que yo sé, lo que yo he aprendido, pero ya no aprendo de nadie. Está feo decirlo. Es que hace poco llegué a la conclusión de que yo aprendo de mí. Yo ahora cuando cojo un color, la teoría del color, creo que cuesta aprender la teoría del color, porque hay gente que estudia Bellas Artes y me dicen a mí, Gonzo, ¿qué es la teoría del color? Digo, tú tienes Bellas Artes, estás licenciado en Bellas Artes y no sabes lo que es la teoría del color. Pues nunca me han hablado de eso. Yo me decían, ponte ahí un modelo. Digo, yo llegué a la conclusión con 35 años que sin la teoría del color no se puede saber pintar. No se puede pintar. Hay que saber la teoría. Es como pintar, hacer música de oído. Puede ser un fenómeno. Pero tienes que saber la métrica, el compás, escribirla. Tienes que saber la estructura de lo que estás haciendo. Y eso da miedo. En el caso de la pintura da miedo porque es una cosa muy compleja. Muy compleja. Eres profesional y tienes que saberlo. Cualquiera que lo estudie lo va a saber igual que tú. Pero luego te das cuenta de que ya no te sirve. Porque los colores ya no son los colores de la paleta o de la rueda cromática. Los colores cuando yo pinto, estoy cogiendo un color y estoy pensando en el color de un día que fui al campo y vi un atardecer que yo nunca había dado importancia a ese atardecer, sino que formaba parte del recuerdo, y resulta que ese atardecer o ese color o esa piedra o esas cosas que yo vi son los colores que busco. O ese día que estuve una tarde nublada y me sentí de una forma determinada, voy a buscar ese color. Entonces yo ya los colores ya no copio, ya busco en mí. Y entonces ya lo que estoy haciendo, se puede decir que sí, hoy en día soy yo, o empiezo a ser yo. Aparte que me encarguen algo, aunque siempre me dicen que sea un gonzo, haga lo que haga que sea un gonzo. Por favor. Digo, hay veces que me canso de ser gonzo, tengo que emular ser gonzo, porque ser gonzo cuesta.